Ya, empezar a grabar. Ok, bueno, como les decía, vamos a seguir estudiando el capítulo 3 de Ezequiel. Eh, Les recuerdo que los días jueves estudiamos nosotros Jeremías, ¿cierto? Y ahí vamos con el capítulo 14, creo, ¿cierto? Este jueves terminamos el 13. Y los domingos, bueno, no todos los domingos, ¿verdad? Pero algunos domingos estamos estudiando Ezequiel, ¿ya? La última vez que estudiamos Ezequiel llegamos como a la mitad del capítulo, así que el día de hoy vamos a continuar. No dudo que lo terminemos, ¿ya? Pero vamos a avanzar en una sección importante, ¿ya? Bueno, eh, como toda la semana, ¿verdad? Yo le hago un repaso de esta lámina que está acá, ¿cierto? Que tiene relación eh, con lo que es el contexto histórico del libro, o en qué contexto histórico se desarrolló el libro digamos, de Jeremías y de Ezequiel, ¿verdad? Y bueno, por si no se acuerdan, que lo dudo porque todas las semanas les muestro esta misma lámina, ¿ya? Pero yo les decía que aquí hay básicamente dos partes que son las más importantes, lo voy a resumir bien rápido, ¿verdad? Esta parte de abajo, ¿cierto? ¿Ya? Y esta parte de abajo, ahí ustedes van a ver que dice Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿cierto? Y es porque estos profetas tuvieron, básicamente, de cierta forma, fueron contemporáneos, ¿ya? Eh, pero ellos estuvieron hablando básicamente de lo mismo. La diferencia es al público a que se dirigían, ¿verdad? Jeremías se dirigía a la gente que estaba en Jerusalén, ¿ya? Les profetizaba a ellos. Ezequiel le profetizaba a la gente que estaba en Babilonia, ya a los primeros exiliados, ¿cierto? Ezequiel, de hecho, fue uno de ellos, ¿cierto? Que se fue al cautiverio en la segunda deportación. Y Daniel le hablaba a la corte real, ¿ya? Daniel fue uno de los que se fue en la primera deportación. Espérenme, a ver, un ratito, por favor. Denme un rato. Por favor, me dan un rato. Ya, sorry. Voy a seguir con... Ahí se ve. ¿Pueden verlo? Ahí o no. ¿Aló? A usted nomás, No, hermano. A usted nomás lo vemos. claro. Ya, ok. Vamos a ver. Ya ahí sí. Sufrió un percance. A ver, denme un ratito, por favor. Eh, ya, acá, íbamos. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿me avisan que se vea bien todo, porfa? ¿Y se escuche? No, ¿Usted hermano, se solo se ve ve? usted. Usted nomás. Sí. Ah, yo no. Ah, ya, ok. Entonces tengo que compartir. Eh, Tengo que compartir la pantalla. Ahí Ahí sí. sí. Ya, listo. Y ahí sí. Ya espero que ahí se vea todo bien, ¿cierto? Ya, ok. Ya, entonces, lo que le está diciendo, que estos tres profetas, Jeremías, Ezequiel y Daniel, fueron contemporáneos. Entonces, la diferencia entre ellos hablaron de la destrucción del templo, ¿verdad? Y del cautiverio del pueblo judío, del templo, acuérdense del templo que hizo Salomón, ¿ya? Eh, y advirtieron, ¿cierto? Dieron la advertencia que el Señor hacía y todo, etcétera, ¿ya? Pero la diferencia es que Jeremías se quedó en Jerusalén, ¿ya? Y él le hablaba a la gente que estaba ahí en Jerusalén. Ezequiel le hablaba a aquellos que habían sido deportados en la segunda deportación y Daniel le habló a la corte real y Daniel mismo fue deportado en la primera deportación. Lo que nos lleva a la segunda parte de esta lámina, que también es importante, ¿verdad? Que son la destrucción del templo o Israel, ¿verdad? La destrucción de Judea, de Jerusalén y las tres deportaciones, ¿ya? Y es que yo les digo que, o le explicaba la otra vez, que cuando nosotros pensamos en la destrucción del templo, estamos hablando aquí del primer templo, no se tiene que pensar en términos de que pasó de un día para otro, ¿ya? De hecho, pasó un tiempo bastante grande, ¿verdad? Desde el año 605 al 585,
¿ya? O sea, estamos hablando de 15, 20 años, ¿ya? 20 años entre la primera deportación y la destrucción del Templo de Jerusalén, ¿ya? Entonces, en la primera ataque que hizo Babilonia, digamos, a Jerusalén, no le hizo nada a la estructura o a los templos, nada, sino que se llevó a algunos prisioneros que eran más que todo como los príncipes. Y ahí iba Daniel y sus amigos entre ellos, ¿verdad? Y después, aproximadamente 8 años después, ¿verdad? Debido a que los mismos israelitas violaban los pactos que hacían con Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor vino de nuevo y atacó y se llevó a 10.000 cautivos, ¿verdad? En el año 597. Pero tampoco destruyó el templo ahí. Se llevó a 10.000 cautivos y esos 10.000 cautivos eran como las personas más, digamos, importantes del país, herreros, de todo, así como los que tenían profesiones, ¿ya? Se los llevó a Babilonia. Y de entre ellos, iba Ezequiel ahí metido entre medio, ¿ya? Y finalmente en el año 585, Nabucodonosor vino por tercera vez y destruyó todo, debido a que de nuevo ellos, o los israelitas, violaron, digamos, la tregua que habían hecho con Nabucodonosor, ¿ya? Y después de eso pasó un tiempo, bueno, entre eso y que Israel volvió, digamos, a su tierra, pasó un periodo de 70 años, ¿ya? Ahora, bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, el libro de Ezequiel se escribió en esta etapa más o menos, ¿cierto? Cuando Ezequiel ya estaba en cautiverio. Pero Jeremías venía hablando de antes y Daniel también un poco de antes. Entonces, el último que empezó a hablar respecto a estos temas fue Ezequiel, que lo hizo desde que él estaba en cautiverio en Babilonia, o sea, después de la segunda deportación, ¿ya? Entonces, esto es como lo más relevante de esta página, ¿ya? Obviamente hay hartos detalles acá, ¿verdad? Que nos muestran cuándo se empezó a reconstruir el templo y todo, ¿cierto? Pero esto es lo más importante, ¿ya? Esto para mí considero que es lo más relevante. Eso si lo tienen claro, eso, pueden llegar más o menos a entender bien los contextos históricos de estos tres libros, que son no menores, ¿verdad? Porque Jeremías, Ezequiel y Daniel son una parte importante del Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, yo creo que si sumamos Jeremías, Ezequiel, Daniel e Isaías, ¿verdad? Tenemos una porción importante de los profetas, ¿verdad? Entonces, al estudiar estos dos profetas, uno se da cuenta de varias cosas, como hemos venido hablando hasta ahora, desde que empezamos a estudiar estos libros, de que básicamente muchas de las cosas que se dicen en el Nuevo Testamento tienen fundamentos en estos libros, ¿verdad? Es increíble, yo me he ido dando cuenta que la mayoría de las cosas que Jesús habló, ¿verdad? Y que los apóstoles hablaron se basaban específicamente en los conceptos que se nos enseñan en estos libros, por eso es tan importante estudiar, ¿ya? Bueno, dicho eso, voy a avanzar hasta la parte que nos toca estudiar el día de hoy, ¿verdad? Porque ya hemos estudiado bastante el capítulo 3, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí estoy pasando varias cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Y vamos a llegar a la sección que nos toca estudiar hoy día, ¿verdad? Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido hablando hasta ahora, ¿ya? Eh, y aquí llegué, ¿ya? Entonces, lo que nos toca estudiar ahora son los versos 2 al 15. Voy a ver si podemos estudiar desde el 15 después al 16 y 17, ¿ya? Depende de cómo vamos en tiempo, ¿ok? Pero esta sección, ¿cierto? Se llama La conclusión de la visión de Jehová y de los seres vivientes. ¿Y por qué la conclusión? Porque desde que empezó el libro, ¿ya? Hasta ahora, hasta este versículo del capítulo 3, lo que, lo que hemos visto o lo que el libro ha hablado es de la visión que tuvo Ezequiel. Acuérdense que el libro empezó con Ezequiel estando ya en cautiverio, ¿verdad? Según le explicaba yo en la lámina que estudiamos antes, ¿verdad? ¿Ok? Ezequiel ya estaba en cautiverio y él básicamente estaba en el río, ¿verdad? En el río Quebar, ¿cierto? Estaba a la orilla del río. ¿Ok? Y yo les decía que cuando empezamos capítulo que lo más probable es que él hubiera estado meditando sobre su ministerio porque Ezequiel digamos, era de línea sacerdotal. Entonces él, en esa edad que él tenía, o ese día que él estaba ahí, él empezaba su ministerio. Entonces yo creo que lo más probable, ciertamente, creo que es casi seguro que lo que él estaba haciendo era, de cierta forma, meditando sobre, o no, no sé si meditando en la palabra, ¿cierto? Pero con tristeza contemplando de que si él hubiera estado en Jerusalén, ese día empezaba su ministerio sacerdotal. ¿Y por qué era tan importante eso? Bueno, porque ellos se preparaban toda su vida para eso, ¿ya? Entonces, toda su vida desde pequeño había dado vuelta en función de que él a ese día, cuando cumplía 30 años, ¿verdad? Empezaba su ministerio, ¿ya? Y eso le había sido como arrebatado a él, ¿verdad? Porque, bueno, fue llevado cautivo a un pueblo
extranjero, ¿verdad? Donde tenía costumbres totalmente, digamos, diferentes a las de él. Entonces él estaba, yo creo que la Biblia, la escritura no lo dice, pero yo infiero que él estaba pensando eso, ¿verdad? Digamos, con tristeza seguramente, ¿cierto? Con rabia y con una mezcla de sentimientos, diciéndole a Dios que pucha, que él estaba ahí y debería haber estado empezando su ministerio sacerdotal y todo. Y ahí él tiene la visión, ¿verdad? Ahí él tiene la visión y el libro empieza con la visión del trono de Dios, ¿cierto? Entonces, desde el capítulo uno, desde el inicio del libro hasta el capítulo 3 versículos 12 y 15 dura la visión, ¿verdad? O sea, todo este tiempo que hemos estado estudiando estos capítulos y estos versículos, estamos dentro de la visión aún, ¿ya? Y aquí termina la visión. En el versículo 15 terminó la visión, ¿ya? Entonces, desde el inicio del libro hasta el capítulo 3 versículo 15 dura la visión, ¿cierto? Que Ezequiel tiene del trono de Dios y de todas las cosas del llamado, ¿verdad? Y del libro, ¿cierto? Acuérdense que estudiamos el tema del libro, ¿verdad? Que el Señor le pasa, ¿ok? Etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen los versos 12 al 15? Dicen, y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados. Y allí permanecí 7 días atónito entre ellos, ¿verdad? Entonces, aquí termina la visión, ¿verdad? Y tenemos algunos detalles, ¿cierto?, que son muy parecidos a los del capítulo uno. ¿Ya? Bueno, en esta imagen que ustedes pueden ver, aquí hay varias cosas que eran parte de la visión de Ezequiel, ¿verdad? Esta persona que está acá, Ezequiel, ¿cierto? En teoría este es un dibujo, obviamente, no es que haya sido así, ¿cierto? En la parte de atrás, si ustedes se fijan acá atrás, hay una ciudad que está como en llamas, ¿verdad? Y era básicamente parte de, digamos, de la visión que también tenía Ezequiel de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Acá tenemos una mano pasándole un libro. Y yo les decía que esta era una parte importante de lo que habíamos estudiado, de la visión del libro que le pasó el Señor a Ezequiel. Cuando estudiamos el tema del libro, hicimos el match entre este libro y el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que básicamente eran la misma imagen, ¿verdad? Y que el autor que escribió Apocalipsis se basó, de cierta forma, o yo creo que casi completamente, en esta visión que tuvo Ezequiel, ¿verdad? Y todo el concepto del libro está más o menos descrito también acá en Ezequiel. ¿Verdad? Acá tenemos los querubines, que eran seres vivientes que tenían 4 cabezas, ¿verdad? De 4 formas. Y cuando lo estudiamos, cuando lo estudiamos, ¿cierto? Concluíamos de que las cabezas o las caras, más que todo, ¿verdad? En realidad, eran como cualidades de Dios que se reflejaban en estos seres espirituales, ¿verdad? Y tenían cara de hombre, de león, de buey y de águila, ¿cierto? Y acá teníamos estas ruedas, no sé si se acuerdan de las ruedas, ¿verdad? De estas ruedas que eran concéntricas, que giraban sin doblar, etcétera, ¿verdad? Y que tenían ojos por todos lados. Y bueno, cuando lo estudiamos, básicamente concluimos que esta es, digamos, de cierta forma, ¿cierto? Lo que concluimos de todo este capítulo uno era que existen, yo les decía que existen realidades espirituales, ¿verdad? Que para nosotros son imposibles de entenderlas porque nosotros vivimos en un mundo, digamos, en un mundo físico, no en un mundo espiritual, ¿verdad? Pero bueno, Dios vive, ¿cierto?, en una esfera espiritual, ¿ok? Entonces, hay cosas en la esfera espiritual que explicarlas, que bajarlas a nuestra realidad es complejo, ¿verdad? Es difícil, ¿ok? Porque son cosas que acá no existen y no van a existir nunca, ¿cierto? Entonces, Jeremías, sorry, Ezequiel, ¿verdad? Las trataba de explicar de una forma en que nosotros las pudiéramos captar, ¿verdad? Y él decía, era como, o era como esto, era como lo otro, ¿verdad? De hecho, todos los autores que tuvieron visiones del Señor, Isaías, Juan en el Apocalipsis, ¿verdad? Ezequiel también acá, tratan como de explicarnos con cosas que nosotros entendamos, ¿verdad? Estas realidades espirituales. Pero estas realidades espirituales no es que sean exactamente eso, ¿verdad? Sino que simbolizan algo más, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, los rostros simbolizaban las cualidades de Dios, ¿verdad? La rueda simbolizaba la presencia del Señor.
¿cierto? La omnipresencia de Dios, básicamente, ¿cierto? Y de la vigilancia también de Dios, ¿cierto? El libro simbolizaba, o el papiro, digamos, también, ¿cierto? El libro simbolizaba el juicio del Señor, ¿cierto? Cuando Ezequiel mira el papiro y dice, oye, aquí hay escrita endecha y lamentaciones, ¿verdad? Son básicamente los juicios de Dios que escribe ahí, ¿verdad? Y se los pasa a Ezequiel, ¿verdad? Y de esa forma también nosotros podemos entender qué simboliza el librito que sale en el Apocalipsis también, ¿cierto? Etcétera. Entonces, todas estas realidades espirituales, Ezequiel las trata de explicar de una forma en que nosotros las podamos entender, ¿verdad? Porque ellos mismos cuando veían estas cosas tampoco las entendían muy bien, sino que el Espíritu les decía básicamente lo que tenían que escribir. Ellos no la entendían muy bien, ¿verdad? En su, digamos, al 100%, ¿verdad? Lo cual es normal y esperable porque muchas de las cosas que estos hombres de Dios vieron pertenecen al reino espiritual, ¿cierto? Y nosotros no vivimos en el reino espiritual, pues nosotros vivimos en el reino físico, ¿cierto? Entonces el reino espiritual, véalo usted como otra dimensión, ¿verdad? Eh, Básicamente, así como en la práctica uno tiene que verlo de esa forma, ¿cierto? Eh, Pasa uno, digamos, como a otra dimensión como paralela a la de nosotros, por así decirlo de cierta forma, ¿ya? Donde las leyes son distintas y las cosas son diferentes, ¿ok? Pero básicamente eso, ¿verdad? Así que lo que vamos a ver hoy día de hoy es la conclusión de esto, ¿verdad? Aquí está la palabra, ¿cierto? Ezequiel 12 al 15 que ya la leímos, ¿verdad? Y como yo les venía haciendo aquí, básicamente acá hay un resumen de la visión hasta acá, ¿cierto? Eh, bueno, en el capítulo 1 es el inicio de la visión y se comenta la gloria de Dios y las imágenes de los seres vivientes y las cosas que hemos estudiado, la rueda, etcétera, ¿verdad? Entonces todo está como en el capítulo 1, ¿ya? Se habla de los querubines, ¿cierto? Se dan los detalles de los querubines, ¿verdad? Los rostros que tenían, las alas, cuántas las tenían, cómo eran los pies, para allá, para acá, ¿verdad? Y todas esas cosas simbolizaban cosas, otras cosas, ¿verdad? Que fue la que estudiamos en esa instancia. Está el tema de la rueda, ya, etcétera. Ok, en el capítulo 2 tenemos el llamado de Ezequiel, ¿verdad? El llamado y la misión que Dios le da. En el capítulo 12 habla del llamado, de cómo Dios lo llama, y la misión que le da, ¿verdad? Tú tienes esta misión. Y ahí vemos el tema, ¿verdad? Básicamente al final del capítulo 2 inicio del capítulo 3 vemos el libro, ¿verdad? El libro es súper importante, yo lo repito harto porque el libro es un concepto que se repite en el Nuevo Testamento, ¿ya? Específicamente en el Apocalipsis. Entonces, si nosotros queremos entender qué simboliza el libro del Apocalipsis, tenemos que leer Ezequiel, ¿ya? Para entender qué simboliza el libro en Ezequiel. Porque lo que simboliza el libro en Ezequiel es lo mismo que simboliza en el Apocalipsis, ¿verdad? No es distinto, es la misma imagen, ¿ya? Entonces, a finales del capítulo 2, inicio del capítulo 3, tenemos el libro, que Dios le pasa un libro, ¿verdad? A Ezequiel, ¿ya? Y le dice, básicamente, ahí estaba todo, digamos, el juicio que Dios había escrito, ¿verdad? Y lo que básicamente mandó a Ezequiel es a hablar ese juicio, ¿cierto? Y a inicios también del capítulo 3, ¿verdad? Estudiamos las semanas pasadas, una sección que era la fuerza que Dios le da para un llamado difícil, ¿verdad? Porque este llamado que le hizo Dios a Ezequiel no era fácil, para nada, ¿verdad? De hecho, Dios le dice que lo van a tratar de... Dios mismo le dice que no lo van a escuchar, ¿verdad? Eh, y le repite varias veces que el pueblo al que él lo mandaba era un pueblo de rebelde, de dura servicio y rebelde. Creo que cuando estudiamos la semana pasada lo repitió como 7, 8 veces, Dios, ¿verdad? Que eran rebeldes, que eran muy rebeldes, que eran rebeldes, que era casa rebelde, que era muy rebelde. Lo único que Dios le faltó decir era que era muy rebelde, ¿verdad? Pero lo repitió como 6, 7 veces de distintas formas, ya en el capítulo 3. Entonces, el llamado que Ezequiel tenía era un llamado muy complejo, ya, muy complejo. Y por eso Dios le da mucho ánimo y fuerza. Y yo creo que también una de las razones por las cuales Ezequiel tiene esta visión es por eso mismo, ¿verdad? Porque al Ezequiel tener esta visión, ¿verdad? Él es testigo ocular de la grandeza de Dios, ¿verdad? O sea, imagínense tener una visión como la que tuvo él, ¿ya? Entonces, después de que Ezequiel tuvo esta visión, yo creo que estaba capacitado para hacer cualquier cosa que Dios lo mandara, porque era una cosa que le cambió la vida, ¿cierto? De arriba abajo, diametralmente.
el hecho de tener esta visión que él tuvo, ¿verdad? Lo capacitaba para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Porque no sé, po, imagínese usted tener una visión de este estilo eh, y ver la gloria de Dios ahí en vivo y en directo, ¿ok? Es una cosa que realmente te debe cambiar tu existencia para siempre, ¿cierto? Entonces, yo creo que era necesario que fuera así porque la misión que tenía, que tuvo Ezequiel, fue muy difícil, ¿ya? Muy, muy compleja, ¿ok? Él lo único que recibió fue rechazo, la mayor parte del tiempo, ¿ya? Y a nadie le gusta que lo rechacen, ¿verdad? Eh, Eso te deja así como un poco mal, aunque tú no lo quieras, aunque uno no quiera aceptarlo, ¿verdad? Te deja un poco mal. Y como por ejemplo tenemos cuando Isaías, acuérdense cuando Isaías, no Isaías, sino que Elías, ¿verdad? Hace caer fuego del cielo y quema un sacrificio, ¿verdad? Y ahí estaban los profetas de Baal, ¿verdad? Y Elías hace caer fuego del cielo y se quema este sacrificio. De hecho, antes le echó agua para que todos vieran que Dios era el poder de Dios. Pero después que pasa eso, Elías es perseguido y dice la escritura que Elías se metió en una cueva y a morirse, ¿verdad? Porque incluso Elías, que tenía y hacía ese tipo de señales, ¿verdad? Ante la persecución y ante el rechazo, era tanta la carga emocional que él tenía encima que prefirió irse a una cueva y morirse, ¿verdad? Y se quedó ahí y Dios le dijo después, oye, levántate, ¿qué estás haciendo acá? Y ahí fue cuando un ángel va y le entrega una torta, ¿verdad? Para que él comiera, le dio agua para que retomara fuerza y siguiera la misión, ¿verdad? ¿Y por qué le estoy hablando de estas cosas? Porque cuando uno recibe mucho rechazo, ¿verdad? Eso te termina como apagando de cierta forma, que fue un poco lo que le pasó a Elías, ¿verdad? Cuando se metió a esa cueva a morirse, porque ya no quería seguir con la misión, ¿verdad? Estaba tirando la toalla, ¿verdad? Eh, entonces aquí Dios le dice a Ezequiel que va a tener una misión así, o más difícil aún. Entonces por eso pienso que es importante que él tuviera esta visión también, ¿verdad? Era parte como de la fuerza que Dios le quería dar, ¿verdad? Bueno, y como les dije, en esta parte terminamos la visión, ¿verdad? Y en los versos 12, básicamente leemos las cosas que habíamos leído en el capítulo 1, ¿verdad? Dice que me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar, ¿verdad? Tenemos que pensar, ¿cierto? Que Ezequiel, cuando tuvo esta visión, él no estaba como en el cuerpo, ¿verdad? ¿Ok? Yo creo que el espíritu de él estaba como en la altura, ¿ok? No se dice así explícitamente, pero es lo que yo infiero, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, como que Dios levantó el espíritu de Ezequiel para llevarlo a la realidad espiritual, ¿verdad? Al cielo o al tercer cielo, como le dice Pablo, ¿verdad? Pablo le dice que él fue arrebatado al tercer cielo, ¿cierto? Y el tercer cielo es básicamente como la realidad espiritual, ¿verdad? Entonces, tenemos a Ezequiel que estaba acá, ¿verdad? Como en el tercer cielo, viendo estas visiones, ¿ya? Y aquí es cuando Dios básicamente lo toma y lo lleva de nuevo al cuerpo, ¿verdad? Para que él ya volviera, ¿cierto?, a su cuerpo, para que él empezara la misión que Dios le tenía reservada para él, ¿cierto? Entonces él aún ahí en esta instancia, él escuchaba estas voces, ¿verdad? De los querubines, ¿cierto? Que básicamente alababan, decían, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar, ¿cierto? Y él a través de todo este tiempo, específicamente en el capítulo 1, escuchaba estas voces, pero cuando Dios le empieza a hablar, todo esto como que pasa a segundo plano, ¿verdad? Y ya aquí en este versículo 12 Dios ya le deja de hablar, entonces de nuevo él empieza a escuchar lo que rodeaba el trono de Dios, que eran los querubines, etcétera. Pero por un momento, por un instante, él como que todo eso pasó a tercer plano, a segundo plano, ¿verdad? Él estaba enfocado en Dios, obviamente, ¿cierto? Enfocado en Dios, que le estaba hablando, y todos los querubines o la corte celestial pasó como a un segundo plano. Y aquí ya empieza a retomar y a ver de nuevo lo que es la corte celestial, ¿verdad? Y aquí vuelve de nuevo a escuchar el sonido de las alas de los seres vivientes, ¿verdad? De la rueda, que habíamos hablado, todo esto ya lo habíamos hablado en el primer, digamos, capítulo, ¿verdad? Entonces, la visión que tiene Ezequiel básicamente es que al principio, cuando él es levantado al trono de celestial, él se fija mucho en la corte celestial, ¿verdad? Es como cuando usted lo llevaran, por ejemplo, imagínese que usted lo llevan a una corte real y está el rey ahí al frente, ¿ya? Pero usted llega ahí y cuando llega se empieza a fijar en los guardias que hay al lado, en los que están parados con estos trajes bien pitucos, ¿verdad? Y están con las lanzas.
y usted se empieza a fijar en las cosas que rodean al rey, ¿verdad? Pero cuando el rey le habla, usted se enfoca 100% en el rey. Y cuando el rey le deja de hablar, usted de nuevo se empieza a enfocar en las cosas secundarias, ¿verdad? Y eso fue como que le pasó a Ezequiel en estos versos 2 y 13. Él ya cuando Dios le termina de hablar, de dar la misión, ¿verdad? Él empieza a enfocarse en las cosas que rodeaban a Dios, que son los querubines, la rueda y todas estas imágenes espirituales, ¿cierto? ¿Ok? Eh, entonces después en el versículo 14 dice, me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Eh, quiere decir básicamente que, como yo les dije en un principio, Ezequiel fue levantado como a la esfera espiritual, ¿verdad? Y en la esfera espiritual él vio esta visión y recibió, ¿verdad?, todas las instrucciones que Dios le dio, ¿cierto? Pero después de que pasó eso, tenía que volver al cuerpo. Entonces, es aquí cuando Dios lo hace volver al cuerpo, ¿ok? Fíjese que Ezequiel dice que fue en la amargura y en la indignación de mi espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Ezequiel no quería volver al cuerpo, ¿verdad? Pero que fue obligado a volver al cuerpo, ¿ok? Esto es como que básicamente usted fuera tomado en espíritu, cualquiera de ustedes, póngase en este caso, fuera tomado de espíritu, fuera levantado al cielo y viera la gloria del Señor, ¿verdad? Entonces, estando ahí en la gloria del Señor, la pregunta es, ¿usted le gustaría volver al cuerpo? La respuesta es no, yo me gustaría quedarme allá arriba para siempre, ¿cierto? Bueno, algo similar fue lo que le pasó a Ezequiel acá, que él fue tomado del cuerpo para recibir esta misión, ¿cierto? Y cuando él tenía que ser devuelto, su espíritu tenía que ser devuelto al cuerpo, ¿verdad? Él dice que lo hizo en amargura y en la indignación de mi espíritu, o sea, él no quería volver. Dice, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, o sea, Jehová básicamente lo tomó y lo obligó a volver al cuerpo a pesar de que él no quería, ¿verdad? Y bueno, y no lo culpo porque yo creo que cualquiera de nosotros, ante una visión de este estilo, le gustaría quedarse para siempre en la visión y no volver nunca más al cuerpo, ¿cierto? Eh, dice, me levantó pues el espíritu y me tocó, ¿cierto? Bueno, yo les dije que lo que Ezequiel experimentó fue muy similar a lo que experimentó Pablo, cuando él fue llevado al tercer cielo o al mundo espiritual, ¿verdad? Eso está en 2 Corintios 12, 2 al 4, ¿verdad? 2 Corintios 12, 2 al 4 dice lo siguiente, dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que no le he dado al hombre expresar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto que está acá? Esto que está acá es una experiencia que tuvo Pablo similar a la que tuvo Ezequiel, ¿ya? En el sentido de que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y él dice que no sabe si fue, el Pablo dice, yo no sé si fue mi espíritu el que fue arrebatado o mi cuerpo, o los dos, ¿ya? No, no sabe, ¿ya? Por eso dice aquí, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. O sea, no sabe si él fue arrebatado, digamos, completo, o el espíritu de él, o no lo sabe. Pero lo que sí sabe es que fue hasta el tercer cielo, específicamente al paraíso. Entonces ya sabemos que el paraíso, ya sabemos dónde está el paraíso, ¿verdad? En el tercer cielo, ¿ya? Y dice que ahí escuchó cosas que no las puede expresar, ¿verdad? Y no es que Pablo no las quisiera expresar porque básicamente, porque a lo mejor, eh, porque a lo mejor, digamos, no lo quiere hacer, sino que porque como les decía yo, cuando estos hombres de Dios tenían estas visiones espirituales, ¿ya? Eh, era difícil para ellos expresar realidades espirituales en el lenguaje sencillo para que nosotros lo entendiéramos, ¿verdad? ¿Ok? Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Imagínese usted que retrocede, toma una máquina del tiempo y retrocede al tiempo, por ejemplo, de los apóstoles, ¿verdad? Tómelo como ejemplo. Imagínese que usted retrocede al mundo de los apóstoles, ¿ya? Y si, o a la gente que vivía en ese tiempo, ¿cómo usted le explicaría a ellos, por ejemplo, la Internet?
¿Cómo se lo explicaría usted a ellos? ¿Ya? ¿Le podría usted explicar a una persona de esos años la tecnología que tenemos hoy en día, como por ejemplo la internet, o los celulares, ¿verdad? O los aviones, ¿ya? O los submarinos. ¿Cómo se lo explicaría, verdad? Es difícil explicárselo, ¿ya? Porque entre nosotros, yo creo que ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo funcionan bien estas cosas, ¿verdad? Yo creo que si nos preguntáramos o tratáramos de responder un cuestionario de cómo exactamente funciona la Internet, difícilmente lograremos. Nosotros la ocupamos nomás, o sea, porque la ocupamos nomás, pero no sabemos bien a lo mejor cómo funciona, ¿verdad? Menos explicárselo a una persona de la antigüedad. Entonces, si eso ya es difícil, imagínense tratar de explicar una realidad espiritual, ¿ok? Que es mucho más grandiosa, ¿cierto? A, a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, Pablo dice que no le he dado al hombre expresar. Es probable que no les daba al hombre expresar, puede ser por dos razones, porque Dios le dijo que no dijera nada, ¿verdad? O porque es difícil de explicar, po. Es muy difícil de explicar, no se puede explicar, son cosas que son espirituales que son difíciles de explicarlas, ¿verdad? Puede que sea alguna de esas dos razones, ¿ya? La cosa es que Ezequiel tuvo la misma experiencia que tuvo Pablo, ¿ya? O similar, o muy parecida, ¿cierto? Eh, y los dos fueron, ¿cierto? Arrebatados en lo que se conoce como al mundo espiritual, ¿ya? Básicamente los dos. Después tenemos la palabra que dice, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, ¿verdad? Eh, ¿Qué quiere decir esta frase? Que fui en amargura en la indignación de mi espíritu, ¿verdad? Lo que yo les decía antes, yo pienso que se refiere a que Ezequiel se resistía a abandonar la presencia de Dios, ¿verdad? Porque Ezequiel cuando estaba en la presencia de Dios no estaba con su cuerpo, ¿ya? Sino que era su espíritu el que estaba allá, ¿cierto? Eh, entonces, él al estar su espíritu allá, ¿verdad? Él seguramente no quería devolverse al cuerpo porque era muy grandioso lo que él veía ahí, ¿verdad? Y no quería apartarse más de ese lugar. Quería estar ahí, quería seguir ahí, ¿verdad? Con los seres espirituales, con Dios, ¿verdad? Pero resulta que él fue llevado a ese lugar por un corto periodo de tiempo, solamente para que él recibiera la misión que él tenía, ¿verdad? Y después de eso él fue devuelto al cuerpo. Entonces lo más probable es que él no quería volver al cuerpo. Entonces, por eso dice, fui en la amargura, en la indignación de mi espíritu. O sea, en amargura me fui de nuevo al cuerpo porque yo no quería volverme al cuerpo, ¿verdad? Además que no quería volver al cuerpo porque la misión que tenía por delante era una misión complicada, ¿verdad? Complicadísima. Él hubiera preferido quedarse en la gloria de Dios para siempre. ¿Y quién no, verdad? Quién no preferiría quedarse en la gloria de Dios para siempre, ¿cierto? Lo entiendo completamente, ¿verdad? Dice, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, ¿cierto? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que él no quería volver al cuerpo, de cierta forma Dios lo obligó a volver al cuerpo, ¿ya? Lo obligó a volver al cuerpo para que él llevara a cabo la misión que le había sido encomendada, ¿verdad? Y se mentalizara en esta misión, ¿verdad? Entonces, eh, después el verso 15 dice, y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y permanecí allí 7 días atónito entre ellos, ¿verdad? Ya cuando él vuelve al cuerpo, cuando Dios lo, de cierta forma, cuando Jehová lo obliga, ¿cierto?, a volver al cuerpo, porque él no quería volver al cuerpo estando en la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando él es devuelto al cuerpo, él dice eh, que habían unos cautivos que estaban en esta parte, en Tel Aviv, ¿ya? Que estaban junto al río Quebar. Acuérdense que la misión él la empezó junto al río Quebar, ¿ya? Y dice que habían unos cautivos que estaban ahí sentados. Los cautivos eran los compatriotas de él, que estaban ahí sentados al lado del río. Y dice que se quedó sentado con ellos 7 días y que permaneció atónito 7 días. O sea, 7 días permaneció ahí sin moverse, ¿verdad? Eh, Al lado del río, ¿verdad? Entonces, cuando Ezequiel fue a los cautivos, básicamente hizo lo que Dios le dijo, ¿cierto? Porque Dios le dijo, entra a los cautivos, ¿verdad? Esta misión que le dio, ve y entra a los cautivos a tus compatriotas. Él lo hizo al tiro, cuando llegó al cuerpo fue y entró donde estaban ellos, ¿cierto? Y después él quedó 7 días atónito. Ahora atónito, ¿por qué quedó atónito? Bueno, obviamente quedó atónito por la visión que él tuvo, ¿verdad? O sea, después de tener una visión de este estilo, no es para nada extraño
que él hubiera quedado muchos días, digamos, en estado de shock, ¿verdad? Lo que básicamente Ezequiel tenía acá era que estaba en estado de shock, ¿verdad? No sé si estado de shock, pero en asombro, ¿verdad? De todo lo que él había visto y meditando en estas cosas, ¿cierto? Ahora, ¿por qué 7 días? ¿Verdad? Porque puede haber sido 3 días, 10 días, 8 días, 9 días, 5 días, pero ¿por qué 7 días? ¿Verdad? Bueno, 7 días eran porque el Levítico 8:33 dice, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados, ¿ya? Esta escritura que está acá en Levítico 8:33, ¿ya? Que yo estoy acá eh, seleccionando, ¿verdad? Es la escritura que habla del tiempo de consagración de los sacerdotes, ¿ya? Es decir, cuando un sacerdote empezaba su ministerio sacerdotal, él tenía que estar consagrado 7 días, ¿ya? Según dice Levítico 8:33, lo voy a repetir, dice, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Los sacerdotes tenían que pasar, ¿cierto? 7 días en consagración antes de iniciar su ministerio. Y acuérdense que yo al principio le dije que Ezequiel era un sacerdote, ¿ya? Que el día en que tuvo esta visión, ese mismo día él empezaba su ministerio, pero él obviamente estaba meditando sobre estas cosas porque él no podía empezar su ministerio, ¿verdad? Porque él estaba en el exilio. Pero Dios lo tomó estando en el exilio, ¿cierto? Y lo llevó a que él pudiera desarrollar esta tarea, ¿cierto? A través de esta visión. Pero como todas las cosas que hace Dios son ordenadas, ¿verdad? Dios lo terminó consagrando de la misma forma en que se consagraba a los sacerdotes normales, ¿verdad? ¿Y cómo lo consagró? Lo consagró en el sentido de que él pasó 7 días, ¿verdad? Consagrándose de la forma en que lo hizo acá, ¿verdad? Dice 7 días atónito, ¿verdad? Por la visión. Entonces, en estos 7 días, él estuvo consagrado, ¿cierto? ¿Ok? De la misma forma en que los sacerdotes levíticos tenían que estar 7 días consagrados, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, básicamente eh, Ezequiel cumple los mismos requisitos, o sea, o hace lo mismo que tenían que hacer los sacerdotes, ¿verdad? Como ya lo vimos, 7 días era el periodo de consagración de los sacerdotes, y fueron 7 días que Ezequiel pasó consagrado, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo en estos 7 días, o qué hacían en estos 7 días los sacerdotes? Bueno, era un tiempo de reflexión y observación, ¿verdad? Antes de iniciar su ministerio, ¿ok? Acuérdense también que Cristo pasó también un periodo de consagración antes de iniciar su ministerio, ¿verdad? Eh, todo digamos, los grandes hombres de Dios que han hecho grandes cosas o han servido a Dios de grandes maneras han pasado por un periodo de consagración, que era un periodo de reflexión, de observación, seguramente de ayuno, ¿verdad? En que ellos estaban consagrándose a Dios, ¿verdad? Meditando digamos, metiéndose en las cosas espirituales para poder empezar el ministerio, ¿verdad? Eran días de silencio, ¿cierto? ¿Ok? Donde se estaba enfocado principalmente en la oración y en el ayuno, ¿ok? Eh, y básicamente ellos se mentalizaban sobre la misión que tenían o que estaban empezando, ¿verdad? Y es básicamente lo que hizo también Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel pasó este tiempo de consagración, ¿cierto? Que fueron 7 días eh, pensando y meditando en la misión que tuvo, en la visión que tuvo, y en cómo esto le iba a servir a él para iniciar su ministerio profético, ¿verdad? Eh, dentro del pueblo, porque era un ministerio muy complicado que él tenía que iniciar, ¿verdad? Entonces así termina la visión de Ezequiel, ¿ya? La visión del trono celestial. O sea, entonces, para que ustedes sepan, desde que inicia el libro hasta el capítulo 3 versículo 15, ¿cierto? Es la visión del trono celestial, ¿verdad? Y después de esto, ¿cierto? Tenemos esta escritura que está acá, 16 al 19, que la vamos a estudiar yo creo que la próxima semana, porque si no me voy a alargar demasiado, ¿verdad? Que es la atalaya para el impío, ¿verdad? Bueno, acá ustedes en esta imagen pueden ver esta torre que está acá, ¿ya? Esto es una atalaya, ¿ya? Para los que no saben, ¿cierto? La atalaya es una torre como esta, que básicamente la ocupaban antiguamente los soldados, ¿verdad? Se subían acá a la cúspide, ¿verdad? Aquí,
aquí había un soldado, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Y desde acá ellos vigilaban, ¿cierto? Desde aquí ellos vigilaban el horizonte para advertir sobre los peligros. Esa era la visión de los atalayas. El atalaya estaba acá arriba, ¿verdad? Mirando y observando el horizonte para ver cuando venía un peligro, cuando se acercaba un peligro, ¿verdad? Entonces, cuando se acercaba un peligro, gritaban, obviamente, ¿cierto? Tenían que gritar, po, ¿ya? Eh, para advertir al resto, tenían que advertir a los que estaban abajo, porque los que estaban abajo acá no veían nada, ¿verdad? Pero la atalaya sí. Entonces ellos gritaban y advertían y decían, oye, allá viene un enemigo, no sé, cualquier cosa, lo que fuera, ¿verdad? Y de esa forma los que estaban abajo se quedaban advertidos, ¿verdad? Entonces aquí el Señor le dice a Ezequiel que él va a ser un atalaya, ¿verdad? Eh, y es la primera misión que Dios le da, la primera palabra que le da después de la visión. Mire, la vamos a leer, no la vamos a analizar, pero la vamos a leer, ¿ya? Dice, versículo 16 al 19, dice, y aconteció que al cabo de los 7 días, ¿ya? O sea, después de los 7 días que él estuvo en consagración, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Ya? Entonces, ¿qué le está diciendo aquí, haciendo como un spoiler de la clase que va a venir? ¿Qué le está diciendo acá Dios a Ezequiel o al hijo de hombre? Porque no le dice Ezequiel, le dice hijo de hombre, ¿verdad? Le está diciendo que cuando él le mande que advierta, ¿verdad? A alguien, en este caso a un impío, a alguien que ya tiene un comportamiento errado, él lo tiene que hacer, porque si no lo hace, ¿verdad? Va a morir el impío, pero él también va a morir, ¿verdad? Porque la sangre del impío va a demandar la de él, porque él no le dijo, ¿verdad? Pero si él le dice al impío y el impío no se arrepiente, sino que sigue su camino, el impío va a morir, pero a él no le va a pasar nada. Básicamente eso le está diciendo. Entonces le está diciendo que él es una atalaya, ¿verdad? Y la atalaya, ¿ok? Las personas que eran atalaya, o que estaban acá arriba de la atalaya, aquellos que se quedaban dormidos, habían a través de la historia personas que eran atalaya que se quedaban dormidos, los mataban, ¿verdad? Básicamente, ¿por qué? Porque eran, imagínense que usted lo ponen ahí a vigilar, están en un estado de guerra y lo ponen ahí a vigilar para que empiece a observar cuáles son los movimientos del enemigo. Imagínese usted se queda dormido. Eso quiere decir que en cualquier momento el enemigo pudo haber venido, ¿verdad? Y lo hubiera matado todo y nadie se hubiera dado cuenta, ¿verdad? Era una gran responsabilidad ser atalaya, ¿ok? Entonces, básicamente, Dios le está diciendo acá a Ezequiel que él es un atalaya y que como tal tiene que advertir, tiene que hablar, ¿ya? Porque si no advierte y no habla, no sirve de atalaya, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a estudiar en la clase que viene, la atalaya, ¿verdad? Que es como la primera misión que Dios le da a Ezequiel. Y vamos a ver cómo esto se traslapa o lo podemos sacar como de lección para hoy, ¿verdad? Porque las atalayas de hoy somos nosotros, ¿ya? Nosotros tenemos que ser las atalayas de Dios, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de advertir, ¿verdad? ¿Cierto? Como dice acá, ¿verdad? Dice, de apercibir a la gente que hace mal, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esta misión que Dios le da a Ezequiel, no solamente para Ezequiel, sino que nos sirve también de lección a nosotros, para que nosotros podamos, digamos, considerar que somos las atalayas modernas, por así decirlo, ¿verdad? Y que nuestra misión es advertir a la gente, ¿cierto?, de que viene un día en donde van a ser juzgados todos los seres humanos por Dios y que es necesario arrepentirse, ¿verdad? De hecho, si usted lo piensa desde cierto punto de vista, Ezequiel, ¿verdad? Hacía algo parecido a lo que hacemos nosotros o lo que deberíamos hacer nosotros, ¿verdad? Que es advertir, ¿ya? Es ser atalaya, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a estudiar la clase pasada, o sea, la clase que viene, ¿ya? Y espero que las cosas que hayamos estudiado el día de hoy hayan sido interesantes para usted, haya aprendido algo, ¿verdad? Y que haya sido de bendición. Así que lo vamos a
dejar hasta acá y seguimos nuestra próxima semana, ¿ya?